una iglesia. Oiga, hermanito, mire, hoy hay que llamar las almas que ganamos. No tengo minutos, no tengo saldo en el teléfono. Claro, porque se lo gastó todo navegando en redes sociales. Todo es una excusa, porque solo están esperando las cosas grandes. Porque no entiende que en el reino lo pequeño es lo que te lleva a lo grande. Lo insignificante es lo que te lleva a lo grande. Lo que todo el mundo no quiere hacer es lo que te posiciona en posiciones de liderazgo grande. Amén. No, pero es que yo estudié y yo soy doctor. ¿Cómo me van a poner a barrer? ¿Cómo me van a mandar a cuidar, a acomodar los carros al patio? No, porque yo soy el líder tal. ¿Y cómo ahora me van a bajar y me van a poner a hacer eso? Amén. Seguimos. Escuche esto, la persona exitosa administrando son los que estudiaron en Harvard. Diga conmigo, no. ¿Quiénes son? Los fieles. Diga conmigo, los que son fieles. O sea que los que se comprometieron y cumplieron su compromiso. Amén. Lo mucho no cambia. Escuche esto. ¿Por qué esa palabra está allí? Si tú eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando Dios te pone en lo mucho, tú no cambias. La gente que no es fiel en lo poco, cuando Dios le puso lo mucho, cambiaron. La gente que no es fiel en lo poco, y el error nuestro en la iglesia es darle asignaciones a la gente grande cuando sabíamos que en las cosas pequeñas nunca fueron fiel. Siempre tenían una excusa. Porque cuando te dan lo mucho, tú dejarás de ser fiel. La gente que se le da lo mucho y fue infiel en lo poco, lo mucho lo hará ser infiel. Por eso, diga conmigo, tengo que aprender a ser fiel en lo poco. Diga, tengo que aprender a ser fiel en lo poco. Y Dios me pondrá en lo mucho. Amén. Quiero que sepa algo, para la gente del mundo esto no es común. Yo he tenido gente en la iglesia que me dice, pero usted ¿por qué hace todo eso para una iglesia tan pequeñita? Los contables, ¿y por qué tú haces todo esto para algo tan pequeñito? El abogado, pero yo no he visto a ni un pastor hacer esto, ¿por qué tú haces esto? Porque el principio en el reino de Dios, cuando tú haces bien lo poco que te asignaron, tú calificas para lo mucho. Diga conmigo, cuando yo hago bien lo poco, califico para lo mucho. Cuando usted y yo no hacemos bien lo poco, usted en lo mucho se pierde. Así que oro a Dios que si no ha aprendido a hacerlo bien en lo poco, no le dé lo mucho. Porque usted no está listo para lo mucho. Su alma se puede perder. Y por eso la gente viene y te pide un consejo, y cuando tú le dices no lo hagas y ellos lo hacen, primero que están deshonrando. Pero les tocará a ellos experimentar que no podían en lo mucho. ¿Por qué un padre espiritual o una madre espiritual o un pastor le dice no lo hagas? Porque ya lo conoció. Y conoció que no pudo con las cosas pequeñas. Se va a meter en problemas. Cuando papá y mamá da el consejo, conoce a los hijos, sabe que se va a meter en problemas. Si en lo poco no fue fiel, en la poca asignación no fue fiel,
esa posición que va a tomar tampoco. Amén. Entonces, Lucas 16:11, ya estoy terminando. Las características de un líder fiel y sus capacidades. Lucas 16:11. La persona fiel es confiable. Ajá. Vamos a esperarlo. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, no fuisteis fiel, ¿quién te confiará lo verdadero? Búscame la traducción, Nueva Traducción Viviente. Porque este texto lo que quiere decir es, esto es para la gente que trabaja allá afuera, que trabaja en una empresa. ¿Cuántos trabajan en una empresa? Amén. Dice, al ver esto, los enemigos de Jesús se llenaron de rabia y comenzaron a discutir para decir qué harían con él. Ese es Lucas 16:11. ¿Ese es 16:11? No. ¿Cómo yo soy trasladado del mundo al reino de Dios? Miren, no hay mayor honra. Yo tengo 5 años que salí de mi profesión, que el Señor me dijo, ya trasládate a la iglesia 100%. Eso no se da de la noche a la mañana, eso es un proceso. Pero no hay mayor honra que servirle al Señor 100%. Y le voy a dar el secreto para lograr eso. ¿Cuántos quisieran un día decir que trabajan solo para el Señor? Le voy a dar el secreto. Si usted no anhela esto, anhélelo, pero le voy a dar el secreto para servirle 100% al Señor. Si usted no es empresario, pues. Porque si usted es empresario, ya Dios lo bendijo para que usted trabaje 100% para el Señor. Ajá, léalo conmigo. 1, 2, 3. Allá afuera, en las riquezas mundanas, usted está siendo probado. Dios te llevó a ese trabajo, te abrió esa puerta. En ese lugar donde tú trabajas, Dios también está mirando. Es más, fue Dios quien te llevó a ese lugar para ver si tú calificabas para administrar en la casa de Él. O Dios te llevó porque en la casa de Él nunca aprendiste a administrar bien. Ahora Dios te va a dar lo que no es tuyo. ¿Por qué le digo lo que no es tuyo? Porque Dios le dijo al hijo mayor que no estuviera celoso, porque él estaba con él en su casa y todo lo que él tenía en su casa era de él. O sea, las verdaderas riquezas de Dios para nosotros son las riquezas del cielo, no las mundanas. ¿Lo digo de nuevo? Nuestras verdaderas riquezas son las riquezas del cielo. Esa es nuestra verdadera herencia, no la de la tierra. Entonces lo que el Señor está diciendo, que si usted es confiable en las riquezas mundanas que no son suyas y se las dieron para administrar y usted las administró bien, entonces Dios te va a traer a administrar su casa. Amén. Denle un aplauso al Señor. O sea que lo que no es suyo, que es allá del mundo, los bienes materiales del mundo, que no es nuestro,
porque nuestra herencia es la del cielo si la administras bien. Amén. O sea que todo lo que Dios ha puesto en tus manos, que es del mundo, tienes que administrarlo bien. No porque sea del mundo, tú lo vas a administrar como quieras. Tienes que administrarlo bien. Bien implica que todo lo que hagas lo haga bien. Bien implica que conozca los impuestos, que conozca la ley, que cumplas con todo. Eso es administrarlo bien. Amén. Que conozcas las leyes y cumplas que busques asesoría, que busques buen consejo, que busques buena dirección, que busques buenos profesionales. Y si lo administras bien, lo del mundo, Dios dice, ahora te voy a traer y te voy a entregar a administrar lo del cielo. Lo del cielo, que es las almas, su casa, la revelación, la sabiduría. Amén. Así que la condición para nosotros administrar lo que pertenece a Dios es que lo del mundo yo lo administre bien. O sea, que lo del mundo solo se nos da para probarnos, para entrenarnos. Amén. Dice, si no son confiables con las riquezas, fidelidad tiene que ver con ser confiable. Diga conmigo, fidelidad tiene que ver con ser confiable. Dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará? ¿Quién? La pastora me va a confiar. El departamento, el evangelismo, la intercesión, esto, lo otro, aquello. Amén. Usted tiene que aprender a administrar con lo que es del mundo. Y Dios le confiará las verdaderas riquezas. Entonces, Lucas 16:12. Un día usted será trasladado de administrar las riquezas del mundo a administrar las riquezas del cielo. Solo si lleva bien lo del mundo. Amén. Lucas 16:12, ahí mismo el versículo 12. Ahí mismo el versículo, en Nueva Traducción Viviente. Ya estoy terminando. Amén. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, viendo desde la perspectiva de Dios, todo lo del mundo es ajeno. ¿De quién es? ¿Quiénes leyeron las semillas de fe, de guerra espiritual? ¿Quién es el Dios del mundo? ¿Y a quién le pertenecen las cosas del mundo? Digo, Dios creó todas las cosas y toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Dios se la dio al hombre. El hombre por voluntad propia se la entregó su territorio al diablo. Y por eso la Biblia dice que el diablo es el Dios de este mundo. Entonces, si no somos fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es nuestro? Lo que es nuestro es lo del cielo. Por eso usted no puede confiarse de lo que allá afuera usted hace y no afecta a su vida espiritual. Claro que sí. Por eso tenemos que aprender a ser fieles allá afuera, en todo lo que hacemos, ser responsable. Amén. A la medida que podamos tenemos que ser responsables, tenemos que instruirnos, tenemos que educarnos. Amén. Lucas 19:17. Lucas 19:17. Jesús hablando de la fidelidad. La fidelidad te trae promociones. Si han pasado años y no has alcanzado una promoción,
Dios no es culpable, es la falta de fidelidad. Lucas 19, 17, porque hay gente que dice que llevo años en la iglesia y nada, pero es que en las pocas asignaciones no fuiste fiel. Tenemos que aprender a ser fiel. Y él les dijo, está bien, buen siervo. Diga conmigo, buen siervo. Yo profetizo que así seremos llamados por el Señor Jesús. Amén. Buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué te da autoridad sobre el enemigo? La fidelidad. ¿Qué te da poder sobre las fuerzas? ¿Por qué él dice tendrás autoridad sobre 10 ciudades? ¿Por qué dice tendrás autoridad sobre 10 ciudades? Porque, qué cosa tremenda esto. Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. La muerte de Cristo en la cruz hizo que Él recuperara toda la autoridad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre las ciudades en la tierra. Todo lo recuperó Jesús por su obediencia a Dios. Entonces, ahora toda autoridad está sobre Jesús. Y Jesús está buscando gente para darles autoridad sobre ciudades. La única manera, ¿por qué entonces hay ciudades que no tienen un hombre o una mujer de Dios esa autoridad? Porque se requiere ser fiel. Por eso Jesús siempre traerá asignaciones a la iglesia. Porque entre mayor fidelidad a una solicitud de la autoridad, mayor autoridad en el mundo espiritual. Y me voy a aquella parábola de aquel hombre que le dijo, maestro, mi siervo está en casa con fiebre. Jesús, vamos para allá a orar. Y este hombre le dijo, no. El centurión, manda la palabra. Porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. ¿Y qué hizo Jesús? Hágase como tú has dicho. Y cuando este hombre regresó a casa, ya su empleado no tenía fiebre. La fiebre se había ido en el mismo momento que había hablado con Jesús. ¿Y qué dijo este hombre a Jesús? Manda la palabra, porque yo sé lo que es estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad es, diga conmigo, autoridad. Diga conmigo, estar bajo autoridad es tener autoridad. Cuando yo estoy bajo autoridad, mi autoridad aumenta en el mundo espiritual, en el ámbito espiritual. Entonces, por eso Jesús le dice, ahora, escucha, la autoridad viene por mi fidelidad a la autoridad. Cuando a mí me piden algo, por pequeño que sea, usted está teniendo autoridad. Cuando a mí me dicen algo por una instrucción, por pequeña que sea, óigame, por pequeña que sea, usted está recibiendo mayor autoridad. Por eso no puede menospreciar la instrucción por pequeña que sea. Pastores, que yo estoy acostumbrada a grandes peticiones. Bueno, ten por seguro que el Señor te va a hacer pequeñas peticiones. Pon el café, limpia el vidrio. Y cada vez que esa petición te es solicitada, usted está teniendo ¿qué? Autoridad. Diga conmigo, autoridad. Por eso el Señor dice, bien buen siervo, como has sido fiel en lo poco, diga conmigo, la fidelidad en lo poco, ¿me da qué? Autoridad sobre ciudades. Lo digo de nuevo. La fidelidad en lo poco
¿Y por qué Jesús hace eso? Bueno, porque toda autoridad le fue dada a Él en los cielos y en la tierra. Y Él es el dueño de la autoridad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mi Cristo es el dueño de toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él determina cómo nos da autoridad delegada. Y lo que Él está diciendo, que la autoridad delegada viene por ser fiel en lo poco que Él te asigne. Amén. O sea que puedes orar 10 horas. Puedes leer Biblia todos los días y no seguir instrucciones. Hay que orar y leer Biblia y seguir instrucciones. Porque Jesús también manda a orar. Jesús también manda a leer Biblia. Y también manda ¿a qué? A seguir instrucciones. ¿Qué hace la instrucción? Así que cuando a ti te dicen, anda, saca las copias. Hay que sacar las copias. Usted corra a sacar las copias, porque yo estaba esperando que me mandaran a interceder. No importa si te mandan a interceder o te mandan a sacar copia. Ninguna es mejor que la otra. Las dos son instrucción. No importa si me mandan a limpiar el baño o a abrir la puerta. Las dos son igual de instrucción. ¿Qué tendré? Diga conmigo, toda instrucción me da autoridad sobre ciudades. O sea que un evangelista tiene que asegurarse la obediencia para cuando va a la ciudad. Un intercesor tiene que cuidar, seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque cuando va a orar, va a ejercer autoridad. Amén. Un adorador también tiene que adorar con autoridad, porque va a establecer la adoración en la ciudad. Amén. Los que limpian también necesitan estar bajo autoridad, porque cuando están limpiando están quebrantando, están limpiando los aires, la atmósfera. O sea que todo el mundo en la casa de Dios requiere autoridad. ¿Y cómo se consigue la autoridad? Diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, obediencia a la instrucción. ¿Y eso qué quiere decir? Dígalo, fidelidad. Y por eso una de las cosas que Dios quiere que la iglesia cambie es esta cualidad de fidelidad en el carácter. ¿Cuántos dicen amén? Aprender a ser fieles en lo poco. No necesito que me pidan lo mucho, yo solamente necesito lo poco. Y si en lo poco yo soy fiel, yo tendré autoridad. Mire, hay gente que usted le dice, haga esto. Por ejemplo, tal día, y yo, ay, se me olvidó. Me acordé un mes después. No lo hice. ¿Y eso qué hace? Son trampas del enemigo, que la verdad te vino a hacer libre para que tú entiendas que no importa si la instrucción parece pequeña, la instrucción es importante dentro del reino de Dios. No importa si parece insignificante, la instrucción es importante dentro del reino de Dios. Así que lo primero con lo que Dios va a tratar con nosotros es aprender a seguir instrucciones. Diga conmigo, yo debo aprender a seguir instrucciones. No importa por pequeñas que sean, yo debo aprender, diga conmigo, yo debo aprender a seguir instrucciones. Porque en la instrucción, dentro del reino de Dios, está mi promoción. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Amén. No importa por pequeña que sea, en esa instrucción está ¿qué? Está la promoción de Dios, está la autoridad de Dios. ¿Y para qué yo necesito la autoridad? ¿Para qué usted necesita la autoridad?
Porque cuando usted ya sabe ganar autoridad y entonces lo manden sobre 10 ciudades, usted ya tendrá autoridad sobre todo enemigo en esas ciudades. Por eso los discípulos vinieron a Jesús, maestro, maestro, cuando Jesús los envió a las ciudades a preparar camino a los lugares donde él iba a ir a predicar. Él los mandó. ¿Y a qué los mandó? A limpiar las ciudades. Y ellos regresaron donde el Señor, oh Señor, Señor, en tu nombre se nos sujetan los demonios. Los demonios se nos sujetan. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué se sujetan los demonios? Porque sabemos obedecer instrucciones. Cuando Jesús los mandó, ¿usted sabe algo? Jesús puso a los discípulos a darle el pan a las multitudes. Jesús puso a los discípulos a darle el pescado a las multitudes. Jesús puso a los discípulos a recoger la basura después de las reuniones. ¿Sí o no? Las sobras, ¿quién las recogió después de las reuniones? Los discípulos querían mandar a la gente para su casa y Jesús le dijo, no, ustedes denle de comer. Y ellos decían, pero es que no podemos. Y apareció un niño, yo tengo. Amén. ¿Quién recogió las sobras después de las multitudes? Los discípulos. ¿Quién recogió la basura? Los discípulos. Porque Jesús mismo le dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y esa instrucción empoderó a los discípulos de Jesús, que cuando Jesús quería ensanchar el reino e ir a otras ciudades, los mandó a ellos y ellos llevaban la misma autoridad de Jesús. Ya no eran los discípulos atando los demonios. Ya no eran los discípulos echando fuera y limpiando los aires y la atmósfera. Perdón, ya no era Jesús. Eran los discípulos de Jesús ahora limpiando la atmósfera, limpiando los aires. Pero primero los pusieron a limpiar el lugar donde hubo una cruzada. Pequeñas instrucciones. Ellos antes de ir a ser apóstoles tenían que darle de comer. Servían la mesa, servían los alimentos, tenían que recoger lo que sobraba, tenían que limpiar. ¿Por qué? Porque ahí estaba el secreto del empoderamiento de la autoridad para tomar ciudades. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo esto a sus discípulos: a ustedes les es concedido el reino de Dios, conocer el reino de Dios. Pero a los otros no, a ellos hay que hablarle en parábola. Pero a usted debe alegrarse porque a usted le es concedido el reino de Dios. Conocer los misterios del reino de Dios. Pues estos son los misterios. Los misterios del reino de Dios es que entre mayor fidelidad, entre más es mi fidelidad a las pequeñas cosas que Dios me pide, estoy siendo empoderada para cosas grandes. Estoy siendo llena de autoridad para ciudades, llena de autoridad. Por eso usted no puede quedarse de mirón, sino que usted necesita servir, porque el servicio le empodera autoridad, le da autoridad para cuando regresa a su ciudad, cuando regresa a su casa, cuando regresa al lugar donde tenga que ir, al trabajo, al lugar. Allá los demonios se van a sujetar. Usted puede llegar a un lugar y decir: Señor, ato todo hombre fuerte en este lugar, porque ya usted se aseguró de la autoridad que necesitaba, sirviéndole a los otros en su casa. Usted siempre va a tener que ir a un lugar, ya sea por trabajo, ya sea por viaje, ya sea por lo que sea. Usted siempre va a tener que moverse a otro territorio, y más vale que usted vaya empoderado de autoridad. Y la autoridad viene por la fidelidad a las pocas cosas. Ya por usted venir al servicio el domingo, ya comenzó a recibir autoridad. ¿Sí? Su vida no es igual, su oración no es igual. Usted comenzó a congregarse, ya su vida de oración no es igual. Ya el enemigo está preocupado porque ya comenzó usted a obedecer. Ya comenzó a ser fiel a Dios al servicio el domingo. Ya comenzó a ser fiel al día consagrado.
ya comenzó a ser fiel al evangelismo, ya comenzó a ser fiel a la oración. Y todo eso le está empoderando a usted de autoridad. ¿Para qué? Para cuando usted se tiene que movilizar en otro lugar, en ese territorio donde usted va lleno de autoridad. Ahora, toda fidelidad tiene que ser probada. Amén. Y tal vez muchos de ustedes están siendo probados en fidelidad. Pero si usted se mantiene fiel, aunque parezca insignificante, Dios sabe que usted tiene capacidad para mucho. Pero usted no está lidiando con el ámbito natural. Usted está lidiando con un ámbito espiritual. Y deje que el maestro de los maestros del mundo espiritual nos guíe a cómo debemos hacerlo. Nosotros no estamos lidiando con una posición natural, sino que estamos lidiando con un ámbito espiritual que no vemos y que no conocemos, y que por fe nos movemos y obedecemos a la instrucción de Jesús. Yo no sé por qué es así, pero así nos manda el Señor Jesús a hacerlo. Porque usted no sabe, yo siempre digo esto, en cada instrucción de Jesús hay una protección. Cuando yo obedezco la instrucción de Jesús, voy a decirlo de nuevo, cuando yo obedezco la instrucción de Jesús, cuando el enemigo levante el ataque contra mi vida esta semana, ya yo lo derribé en la instrucción. Voy a decirlo, el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devora. No es que tú eres la más bonita ni yo, pero es que él anda viendo a quien devora. Él está preparando trampa para nosotros todos los días, todas las semanas, todos los meses. Pero en mi instrucción está la derrota de Satanás. Lo pongo debajo de mis pies. En mi obediencia, dice la Biblia, búscame eso por favor, dice, mi obediencia pondrá a Satanás rápidamente. ¿A dónde? Debajo de mis. ¿Qué quiere decir? Que cuando él venga contra mí, la obediencia que yo tuve esta semana a la instrucción, la obediencia que yo tuve estos días a la instrucción de mi Dios, de mi autoridad, pondrá a Satanás, ¿qué? Debajo de mis pies. Dáselo fuerte al Señor. Por eso tú tienes que saber que toda victoria está en la instrucción. A mí antes no me gustaba dar la instrucción a nadie. Me gustaba hacerlo todo. Todo me gustaba hacerlo. Porque era una perfeccionista y creía que yo solo lo podía hacer. Y un día el Señor me reprendió y me dijo, ¿y cómo vas a delegarle autoridad a la gente si tú no le das instrucción? Y lo he dejado de hacer cuando la gente ha fallado. Pero el Señor me ha dicho, ¿qué te queda? Levántate y vuelve a creer. Y yo me he sacudido el polvo, me he levantado y he vuelto a creer. Pero si yo le dejo de dar instrucciones a usted, usted se pierde la oportunidad de recibir autoridad. Por eso yo siempre le digo a mis líderes, busca a quien te ayude. Dale tarea, reparte las tareas. Porque la gente siempre debe tener instrucción. Ahora, cuando una persona no es fiel en la instrucción, hay que dejárselas de dar y sacarlos del juego. No, pero ponme el anterior, donde ellos vean que la obediencia pone a Satanás debajo de nuestros pies. Es más, le voy a profetizar, ya Satanás no va a querer ni meterse con usted porque ya vio que usted obedece demasiado. Que ya con usted perdió. Que ya a usted se le reveló lo que es instrucción. Que ya a usted se le reveló lo que es obediencia. Ojalá si sea sacar copia, limpiar la iglesia, limpiar el patio. No importa, recoger la basura.
Yo le digo a la gente, el domingo en la mañana me recorren por favor todo alrededor para recoger la basura, porque la gente pasa y como no tienen temor de Dios, ni reverencia, ni honor, tiran la basura allá. Yo le digo, recójanla porque esta es la casa del Señor. Tiene que estar mejor que la nuestra. Amén. Porque, léamelo ahora sí, vamos aquí, léalo con ganas. Amén. 1, 2, 3. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Tu obediencia tiene que hacerse notoria ante todos. ¿Cómo? ¡Ay! Que cargas al enemigo, ¿ves? Bajo los pies. Te sale con una, te sale con otra, pero rapidito lo pones bajo ¿qué? Bajo los pies. ¿Por qué? Porque oras más, porque ayunas más y tienes que orar y ayunar, porque intercedes más, porque diezmas más. ¿Qué sigue después? Porque vuestra obediencia, dile al que está al lado, tu obediencia tiene que ser notoria. ¿Cuándo? Cuando el enemigo te ataque, tú mismo lo vas a poner bajo tus pies. Amén. Dice, ¿qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará a Satanás, ¿dónde? Bajo vuestros pies. ¿Por qué? Diga conmigo, por la obediencia. Diga conmigo, la obediencia hará que Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? Padre, yo te pido que ates a ese demonio que está oprimiéndonos. Padre, yo te pido que ates a ese demonio que nos divide. Padre, yo te pido que ates a ese demonio que trae contiendas, divisiones en la iglesia. Padre, yo te pido que ates a ese demonio que trae en mi casa conflicto. A ese demonio de pobreza, de miseria, de robo, de divisiones. Padre, yo te pido que lo ates. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Va a ver? Así tú eres el que obedeces todo. Tú eres el que obedeces todo. ¿Cómo no? De una. ¡Pah! O tú eres el que no deja dormir a la pastora. Porque ella está buscando tu reemplazo porque no haces nada de lo que te pide. Eso es lo primero que hace Dios. Vamos a revisar tus obras en la casa del Señor. Vamos a revisar. ¿Eres obediente o no eres obediente? Amén. ¿Lo dije yo o lo dice la Biblia? Pónselo de nuevo. Vuestra obediencia ha sido notoria. Por eso, escúcheme esto. Cuando el enemigo me ataca y yo tengo que correr a orar, y a mí me gusta contarle, me pasó esto a mi equipo, a los líderes, me pasó aquello, me pasó lo otro, me pasó. Hay gente que no le gusta contar nada porque ellos no quieren que descubra que no tiene autoridad. Usted debe contarlo todo. Tuve este problema. No debe haber secreto. Tuve este problema, me atacó el enemigo. Pero me puse a orar y ya Dios lo puso debajo de mis pies. Eso es la evidencia. Pero la gente, es más, una de las características de tener una tendencia a ser judo es aquel que no habla, que no cuenta nada, que no dice nada, que está callado. Hay que prestarle atención a ellos. Toda la iglesia debe aprender a supervisar la iglesia. Toda la iglesia debe aprender a supervisar la iglesia. Una persona que no habla, que está callada, que no se comunica, tiene una tendencia a ser un Judas.
Por eso cuando usted tiene yo, por ejemplo, a mí me pasaron cosas, una guerra. Y mis hijos que me preguntan todos los días, hola madre, ¿cómo está hoy? En guerra. Ahora el diablo me sacó esto. Bueno, ahí está mi hermana, ve que anduvo conmigo en todas las guerras. ¿Y sabe qué? Yo me pasaba orando, Señor, ata este demonio que opera ahí en la DGI. Ata este demonio que opera allí en la notaría y en registro público. Te pido que los ates, Padre. Y comenzamos a ver la victoria. ¿Qué oposición? Fue una guerra. ¿Pero qué? Obtuvimos la victoria. Por eso dice la Biblia que a todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que, y después yo llamaba en la tarde, tuve la victoria. Pasó esto, pasó lo otro, pero Dios me dio la sabiduría y yo veía cómo Dios iba poniendo a Satanás debajo de mis pies. Pero hay gente que nunca ha tenido una guerra en la iglesia, que nunca ha tenido un problema, que nunca ha tenido una oposición. ¿Cómo vamos a saber si ellos de verdad cargan autoridad? ¿Cómo? Por eso la Biblia dice, someteos los unos a los otros. Y Dios lo trajo a usted a esta iglesia para que usted comience a tener autoridad sobre esos demonios. Dios lo trajo a la iglesia para que usted vea la victoria y el poder de su fidelidad. Dios lo trajo a este lugar para que usted comience a probar que lo que dice la Escritura es verdad. Así que yo hice una lista de cosas que me sacó el enemigo y comencé. Cerrados, bueno, con mi hermana iba, cerrado. Aquí habían cosas que, habían guerras mayores. Santo. Y lo primero que hice, que comencé a recibir un montón de instrucciones de Miami y corrí a hacerlas. No le di chance a mis hijas. Se los pedí a los 2 minutos, yo lo estaba haciendo. Porque la instrucción te empodera. ¿Para qué? Para tener victoria. Así que usted debe ser un líder contable. No contable de contabilidad, sino un líder contable. Un hijo de Dios contable. Que usted puede contar los ataques, pero también puede contar la victoria. Porque usted debe aprender. Yo he aprendido a automedirme, a autoevaluarme. Y me gusta leer libros porque me gusta, sobre todo esas que dicen las características de Judas, para ver si yo cargo alguna. Antes me daba miedo. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo cogía esos libros yo temblaba. ¿Seré que yo...? ¿Y sabe qué? Un día dije, no, yo no puedo tener miedo. Si hay miedo, aquí es peligroso. Así que ahora me gusta y corro a leerlos para identificar mis actitudes y mis conductas que me pueden hacer caer si persisto en ello, si persisto en esa práctica, si persisto a hacerlo a